Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Carlos X. Ardavín Trabanco sobre su libro Diccionario Personal de Literatura Dominicana. Carlos X. Ardavín Trabanco es profesor de literatura española en la Universidad de Trinity, San Antonio, Texas. Es autor de La Pasión Meditabunda, La Torre de los Panoramas y Diccionario Personal de Literatura Dominicana. Como editor ha publicado Valoración de Frases Umbral, Anatomía de un Poeta, Aproximaciones Críticas a José Mármol y La Isla Letrada. Ha coeditado las colecciones Oceanografía de Senius, La obra del literato y sus alrededores, Estudios críticos en torno a Camilo José Cela y Ventanas sobre el Atlántico, Estados Unidos-España durante el postfranquismo. Entre sus libros de creación cabe mencionar los poemarios Aprendiz de Poeta, Florilegio en dos voces y Breviario de la Melancolía, y la novela La Memoria Inefable. En 2023 editó la colección crítica titulada Giovanni Di Pietro, Elogios y Condenas, y la antología Giovanni Di Pietro, el poeta, el narrador, el ensayista, ambas publicadas por la Editorial Santuario. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos con la grata presencia en este espacio del profesor Carlos X. Ardavín Trabanco. Lo primero, profesor, preguntarle de la X, ¿qué significa la X? Aparte de la... Bueno, Eduardo, sí. es una pregunta que me suelen hacer los estudiantes, Xavier. Sí, Carlos Xavier Ardavín Trabanco, ese es el nombre completo, ok. Nada, pues bienvenido, profesor. Estamos listos a conversar un ratito sobre el Diccionario Personal de Literatura Dominicana. Siempre que tenemos un invitado que viene por primera vez al podcast, le hacemos una pregunta que tiene que ver con su trayectoria. En el caso suyo, usted es escritor y editor a la vez. O sea que quisiera que nos hablara un poquito de esa doble condición y de su trayectoria en esos ámbitos. Bueno, Edward, gracias de nuevo por la invitación. Un placer hablar contigo desde la República Dominicana, que siempre está presente en mi corazón, aunque estoy un poco lejos en la distancia geográfica, ¿no? República Dominicana siempre está conmigo. Mira, yo desde muy jovencito descubrí la vocación literaria. Desde muy joven, como a los 12 años, ya yo sentía que me atraían los libros, la literatura, sobre todo la poesía. Yo vivía en esa época en Puerto Rico. Mi padre era un cubano exiliado, mi madre era una española, había nacido en Asturias, y vivíamos en Puerto Rico. Yo era, como te digo, muy joven, y ahí descubro esa vocación literaria, sobre todo la poesía. Ya sabes que en la isla de Puerto Rico, en ese entonces todavía se preservaba la memoria de Juan Ramón Jiménez, del poeta español Juan Ramón Jiménez, y por ahí me enganché a la literatura. En la escuela se leían libros, etcétera, ¿no? Luego, en el año 1984, mis padres se trasladan a Santo Domingo, a la República Dominicana, y comienzo
mis estudios de escuela superior en el Colegio Loyola. Ahí termino los 2 últimos años de la escuela superior, de lo que aquí se llama el high school. Y por supuesto, esos 2 años fueron fundamentales porque tuve la oportunidad de conocer a grandes escritores dominicanos, entre ellos Antonio Fernández Spencer. Conocí a José Alcántara Almanzar, conocí a José Mármol, a Tony Raful, a Pedro Peix. Es decir, se me olvidan muchos nombres, perdona, pero conocí a muchos escritores jóvenes, Plinio Chaín, que para esa época era todavía joven, Basilio Beliar, etc. Y ahí se refuerza un poco esa vocación literaria con más lecturas, con más experiencias y sobre todo con el conocimiento personal, la interacción personal con escritores como lo que te he mencionado. Sobre todo Fernández Spencer, que para la época era un hombre sobre los 60 años, creo, y sin embargo tomó el tiempo para conversar conmigo, para leer mis primeros escritos. Fue un maestro dominicano en ese sentido. Y ahí pues uno continúa leyendo, uno continúa interactuando. Luego pues me fui a estudiar a España, luego a los Estados Unidos. Y bueno, esa ha sido más o menos la trayectoria, ¿no? Pero la literatura es una vocación en mi caso. Y ya en la faceta de editor, es cuando usted ya incursiona en la edición de... Excelente pregunta. Mira, lo de editor nace más que nada como una necesidad profesional. Ya cuando vengo acá a Trinity University en San Antonio como profesor, a partir del año 1998, pues comienzo a jugar un poco con la idea de la edición. Los primeros libros que publico son en el 2001, que es el poemario, que me lo editó, por cierto, me ayudó mucho en la edición, un escritor que tú acabas de entrevistar, Miguel Ángel Fornerín. Fornerín me ayudó mucho en ese primer libro de poesía. Luego, más adelante, con la ayuda de Giovanni Di Pietro, Miguel Ángel Fornerín, amigos dominicanos, incursiono en lo que es la edición. Y sobre todo, y esto es muy importante que te lo mencione, mi labor de edición en la República Dominicana ha sido básicamente gracias al apoyo de Isael Pérez de la editorial Santuario. También yo hice trabajos de edición para España, porque trabajo en la literatura española contemporánea. Y bueno, por ahí pues son otras editoriales. Pero creo que para nuestro podcast nos interesa más la República Dominicana. Y ahí sin duda la figura de Isael Pérez es fundamental. Y también una figura muy importante que quiero resaltar en mi trayectoria y en mi labor de editor es a Luis Beiro Álvarez, un escritor exiliado cubano en Santo Domingo que me abrió las puertas del Listín Diario. E imagínate, escribir en el Listín Diario a los 28, 30 años fue una aventura y fue un placer y un honor, yo creo que inmerecido. También y quiero resaltar la figura de Diógenes Céspedes, el profesor, editor y escritor Diógenes Céspedes, que también me ayudó mucho porque me abrió las puertas del Siglo, un periódico que hace muchos años existía, hace ya 20 años, creo que se cerró, el Siglo, y ahí fue también otro foro, foro periodístico donde yo pude publicar, ¿no? Entonces la edición nace posterior, ya después de mis 30 años. ¿Y cómo surge la idea de este diccionario? O sea, ¿cómo fue la génesis de armar este diccionario? Y más o menos, ¿cuáles fueron los criterios para elegir los escritores que aparecen ahí en ese diccionario?
Correcto. No, gracias, Edward. Mira, estuve releyendo la nota previa que escribí en el año 2009 cuando publiqué este libro. Imagínate, ya hace 15 años que se publicó. Yo no recordaba los detalles, pero leyendo la nota preliminar me doy cuenta que estos escritos eran columnas periodísticas que yo publicaba en Ventana, en el Listín Diario. Y entonces ahí la figura de Luis Beiro, como te comentaba, es fundamental. Este es uno de los resultados, ¿no?, de esa amistad y de esa colaboración con Luis. Nace este libro, son columnas que yo publiqué entre 2002 y 2008, y por consejo de Luis Beiro Álvarez, me dijo, vamos a reunirlas, vamos a tratar de reunirlas. Yo había entrado en conocimiento con Isael Pérez y le propuse el libro. Para mi sorpresa, Isael me dijo que sí. Me puse a trabajar en ello y salió. El libro reúne, por tanto, esas columnas que yo dediqué como un homenaje a esos escritores que te mencionaba, que tuve la suerte de conocer, y a otros, pues la suerte de leer en el Loyola, en esos años en que completé mis estudios. Yo tenía un modelo, fíjate, Edward, el modelo mío era el Diccionario de Literatura de Francisco Umbral, que es un escritor español que a mí me gusta mucho y me gustaba mucho. Me sigue gustando, ¿no? Pero él había escrito un diccionario de literatura muy interesante porque huía de la cuestión académica. Y es lo que yo intenté hacer en el diccionario, ¿no? Contar un poco mis relaciones con estos escritores, mis lecturas, tratar de huir un poco de lo académico, pero sin obviarlo totalmente, ¿no? Entonces, en la nota que acabo de leer esta mañana, yo digo que el libro se compone de bibliografía y autobiografía, porque en realidad el libro se trata de un poco mi experiencia, mis relaciones, mis lecturas, pero también dando un poco al lector dominicano información bibliográfica, ¿no? También anécdotas, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerdo que el diccionario fue un poco polémico, porque se alejaba un poco. Bueno, me imagino que los excluidos protestaron, ¿verdad? Hay gente que eso Exacto. no es propio del medio literario, que hay gente que se siente excluida. Claro, hubo ese tipo de cosas, la gente que se sentía excluida, pero por eso yo lo titulé personal. Fíjate, ese adjetivo es muy importante, diccionario personal, porque no se trata de un diccionario al uso, no de un diccionario académico. Y por ahí vino un poco la polémica con el amigo Franklin, que es autor de diccionarios, ¿no? Y entonces hubo una pequeña polémica dentro de la amistad, por supuesto, nunca uno llega a nada personal, pero por eso yo lo titulé Diccionario Personal, porque es una visión muy personal de la literatura dominicana y tal vez con un poco de ironía, no puedo negarlo, ¿no? Compuse o escribí esas entradas, ¿no? Pero estoy orgulloso en general del libro, lo he vuelto a leer porque hice una selección para una antología que se publicó hace 2 años llamada La Isla Subjetiva, donde ahí yo escogí las entradas que yo consideraba más importantes y las incluí. Por tanto, estoy satisfecho en general del libro y bueno, ahí está el libro para los amantes de la literatura dominicana. Yo me tomé la libertad de contar los escritores que aparecen en el diccionario. Creo que son 66, si no conté mal, ¿verdad? Son 66. Sí, son muchos escritores, pero nosotros como dicen por ahí, para muestra basta un botón. Entonces, de esos 66 escritores, yo le he pedido al profesor que seleccione al menos 6. Podrían ser 7, profesor, no se limite. Yo puse el número 6 como una orientación, pero puede ser una muestra de ese universo de 66, ¿verdad? Una muestra representativa. ¿Cuáles serían esos escritores que vamos a decir que representaría la literatura dominicana? Ahí me vas a meter en un problema porque ahí ya
seleccionar de una selección o de una antología ya los que se sientan excluidos, pues. Pero más bien es para que la gente sepa de qué va, o sea, Claro, mira, de la histórica y de los artículos, de los sí, encuentros, o sea, más o menos para que la gente tenga una idea de qué se va a encontrar cuando compre este diccionario, qué puede esperar leer. claro que sí. Mira, yo ponderé tu pregunta y seleccioné a unos 6 autores. Voy a mencionártelos y luego haré algún comentario sobre alguno más. Como tú mencionaste, no sabía que eran tantos. Ahora que es la primera vez que noto que son tantos, más de 60, ¿no? Mira, los fundamentales para mí, número 1 sería Pedro Enrique Jurey. Para mí ese es un autor canónico y fundamental y que debería leerse en la República Dominicana desde el colegio. Los niños dominicanos deberían leer a Pedro Enrique Jureña. Es un maestro en todos los sentidos. Ese para mí sería el número 1. Luego tengo querencia por Antonio Fernández Spencer, el gran poeta de la poesía sorprendida. Fue amigo, fue maestro, fue un orientador, pero su poesía me parece de una excelencia indudable. Luego te mencionaría a Pedro Mir, a don Pedro Mir, un poeta fundamental también. En la historiografía crítica te mencionaría a Emilio Rodríguez de Morici. ¿Por qué de Morici? ¿Por qué para mí es tan importante? Porque de Morici, los libros de Morici son una manifestación de amor patrio. Encuentras todo en él, ¿no? Debemos a él, a su afición por la investigación, por la recopilación, una cantidad de documentos que nos hablan de nuestra historia, y permíteme que hable de la República Dominicana como mi país de adopción. Claro, claro. Entonces, de Morici para mí es fundamental para el investigador, para el crítico. La bibliografía de Morici es un continente. Luego, en la prosa, en la novela, en la ficción, sin duda, Marcio Veloz Mangiolo, al que también conocí, y un escritor por el cual tengo mucho cariño y fue mi amigo, lamentablemente se nos fue muy temprano, que es René Rodríguez Soriano. Vivió aquí en Texas, yo lo conocí en Miami cuando vivía en Miami, luego nos volvimos a ver acá en Texas, él estaba en Houston, lo invité a la universidad 2 veces, y fue un hombre también, un escritor al cual quise mucho, un ser humano excepcional y un muy buen escritor. Esos serían, bueno, y faltaría el sexto, que para mí es importante, o el séptimo, y ahí me voy a parar, es José Mármol, el gran poeta José Mármol, que yo creo que es el poeta dominicano vivo más importante. Y ahí también probablemente entra en polémica, porque ya sabes que en el país de los poetas, pues mencionar uno solo trae problemas. Pero yo creo que José Mármol, su obra perdurará. Sobre él estoy editando en estos momentos un volumen de trabajos críticos. Ha publicado extensamente tanto en el país como fuera, y creo que es un poeta que perdurará más allá de nuestro siglo XXI. Profesor, como decíamos, usted no es solamente escritor, sino que también desarrolla una labor como editor. Y en ese sentido, vamos a pedirle que hable brevemente de lo que es de la colección La Estadística de Giovanni Di Pietro, que se compone de 8 libros, ¿verdad? Podríamos hacer un recorrido por cada uno de esos 8 títulos, así de manera breve. Déjame, los tengo aquí conmigo. Los recibí hace unas 3 semanas más o menos, los recibí de Santo Domingo, gracias al amigo Alex Ferreras, que nos envió esos ejemplares. Bueno, mira, para comentarte, y qué bueno que hablamos de Giovanni Di Pietro.
Ya sabes que Giovanni Di Pietro es una figura controversial, es una figura muy discutida en la República Dominicana desde siempre, desde que comenzó a escribir en los años 90 crítica literaria, sobre todo sobre la novelística, la narrativa, y posteriormente incursiona también en otros géneros como la poesía. Pero fundamentalmente la obra crítica de Giovanni se ha dedicado a la novelística dominicana. Bien, yo conocí a Giovanni en el periódico El Siglo. Yo creo que fue en el año 2000, así que tenemos una amistad ya que va a cumplir 25 años, si no me equivoco. A partir de ese contacto comencé a leerlo, comencé a leer su obra, comencé a tener una relación intelectual que luego se convirtió en una relación personal y de amistad. Te comento que, por supuesto, lo que hice, que es esta serie ensayística, es fruto de mi admiración hacia la figura de Giovanni Di Pietro. Creo que es una figura importante en la crítica literaria, como te digo, muy discutida, muy controversial, pero eso es lo bueno de la literatura dominicana, que todas las voces tienen cabida en ese foro nacional, ¿no? Yo como extranjero, aunque me siento dominicano, también he tenido las oportunidades de cualquier escritor dominicano. He publicado en la prensa dominicana, tengo amigos entrañables, es decir, el mundo literario, intelectual dominicano siempre ha sido un mundo muy abierto para aquellos que no hemos nacido en la isla. Es el caso de Giovanni, es mi caso también y el de otros. Mira, la idea nace de Giovanni, de recopilar un poco y de revisar, de pulir, de filtrar un poco y escoger aquellos textos más significativos de su larga labor. Estamos hablando de más de 30 años de labor crítica. Por supuesto, Isael Pérez de la editorial Santuario es fundamental en esta empresa. Sin el apoyo de Isael, esto no hubiera sido posible. Vamos a ver, porque necesito ver la lista. Fíjate, sí. Antes de la serie fue precedida por 2 libros. Uno que yo publiqué bajo mi supervisión editorial, que se titula Giovanni Di Pietro, Elogios y Condenas. Este es un libro sobre la obra de Giovanni Di Pietro. Es un libro que se publica antes de la serie ensayística. También esta serie fue precedida por una antología esencial que se titula Giovanni Di Pietro, el poeta, el narrador, el ensayista. También bajo mi supervisión editorial. Luego surge la idea de recopilar, de pulir, de filtrar los trabajos más significativos y tenemos entonces la serie que se compone y vamos a ver cuántos volúmenes son. Son 8. El primero, Tulio Manuel Sestero, un clásico dominicano. Bien, aquí los tengo. Entonces, fíjate, nosotros lo que hicimos fue que fuimos recopilando, puliendo, revisando los textos. Son textos que ya Giovanni había publicado en la prensa, en libros, anteriormente. Entonces lo que hicimos, mi labor fundamental fue revisarlos, corregirlos, pulirlos, ordenarlos, ¿no? Y entonces ofrecerlos al público lector dominicano. Yo creo que es una empresa encomiable, no por mi trabajo, más bien por la obra de Giovanni y también por la aportación que hace don Isael Pérez de Santuario a la literatura dominicana. El lector tiene a mano la obra fundamental de este crítico, que es Giovanni Di Pietro, que acaba de cumplir 80 años, por cierto, ¿no? Mira, Tulio Manuel Sestero, una figura fundamental del modernismo dominicano, amigo personal de Rubén Darío. Giovanni le dedica varios trabajos. Voy a comentar muy rápidamente. Hay 2 libros sobre mujeres novelistas dominicanas, uno dedicado a las del siglo XIX, principios del XX, y otras de la actualidad, ¿no? Más reciente. Me imagino que esa más reciente podría haber causado más roncha. Ese yo creo que es el que más ronchas va a causar. El que se titula Mujeres Novelistas Dominicanas de Hoy. Porque en ese hoy están, casi todas están vivas. Y bueno, es un libro, como todos los libros de Giovanni, un libro que causa ronchas, ¿no? Como tú mismo has indicado.
Mira, yo te comento una anécdota porque es bueno decirlo. Giovanni es un tipo de crítico que cuando él se pone a escribir sobre un texto, él aparta la amistad. Por ejemplo, yo recuerdo hace años, yo le envié mi primera novela, que la publicó Misael Pérez, La memoria inefable, en el año 2013. Yo le mando mi novela a Giovanni, Giovanni la lee, Giovanni hace una reseña y la publica. La reseña no era positiva, la reseña era más bien crítica, no era un tipo de literatura que a don Giovanni le gustaba, y él lo dijo. No dejamos de ser amigos, no hubo ningún problema. Lamentablemente ese no ha sido el caso de muchos escritores dominicanos, que han tomado una crítica literaria bien hecha, objetiva, como una afrenta personal. Entonces hay que saber distinguir entre lo personal y lo intelectual. Y lamentablemente ese es un punto que todavía tenemos que trabajar un poco, ¿no? El hecho de que un crítico de la talla de Giovanni Di Pietro o un Alcántara Almanzar o un Diógenes Céspedes hagan una crítica de un trabajo tuyo, ya sea una novela o un poema, no es para tomarlo a nivel personal. Te repito, lamentablemente todavía no hemos superado el hecho de que una crítica se tome como una afrenta personal. No lo es o no debería ser. Te comento mi caso porque, como te digo, yo recibí una crítica, digamos, negativa sobre mi primera novela, pero eso no enturbió, no oscureció la amistad que yo seguí teniendo con Giovanni. Eso para darte una idea de la sensibilidad o de la hipersensibilidad a veces de los escritores. Otro tema muy interesante de la serie es las novelas sobre el trujillismo. Es un tema que predomina mucho en la obra de Giovanni, ¿no? El interés por la literatura trujillista, resaltando los aspectos literarios, estéticos importantes, ¿no? Es decir, no condenarla por el hecho de que sea trujillista, sino tratar de entenderla y tratar de ver si tiene algunos aspectos literarios o estéticos de resaltar. Es el caso de Rafael Damirón, por ejemplo, el libro que se incluye en la serie sobre Rafael Damirón, que fue un intelectual trujillista, pero como Giovanni prueba, no podemos dejar de leer sus obras por el hecho de que apoyó a un dictador, ¿no? Ese intento por resaltar lo estético, lo literario, creo que es importante en la obra de Giovanni Di Pietro. También un escritor que Giovanni admira mucho es Ramón Lacaille Polanco, no en toda su obra, pero sí en gran parte de su novelística. También se le dedica un volumen, a Lacaille Polanco. Hay otros escritores menos conocidos como Delia Weber y Jaime López Peña, a los cuales también se le dedica un volumen, autores que son muchísimo menos conocidos por el público lector. Y hay otros 2 volúmenes muy interesantes que son una especie de recopilación sobre temas generales de literatura y cultura dominicanas y otro sobre poesía y teatro. El de poesía y teatro, sumamente interesante, recoge figuras tan importantes como Pedro Mir, León David, otro autor muy querido por Giovanni, poetas jóvenes también, lamentablemente algunos de ellos fallecidos, como Adrián Javier, que también conocí, tuve el placer de tratar, críticos como Manuel Mora Serrano, también hombre fundamental en la trayectoria de Giovanni, y Joaquín Balaguer. Fíjate que Giovanni se ha ocupado mucho de la poesía y de la prosa de Joaquín Balaguer, y también ha intentado soslayar lo ideológico, lo político, y ver al escritor Balaguer. ¿Bien? Yo sé que a veces es difícil porque las pasiones políticas a veces oscurecen un poco. Sí, profesor, sí, precisamente le iba a preguntar sobre eso, que en su artículo sobre Balaguer, bueno, el artículo que aparece en el libro se escribió poco después de la muerte de Balaguer, pero ya han pasado más de 20 años. Ya ha llegado el momento de analizar desapasionadamente la obra de Balaguer, fuera del sesgo político-ideológico. Ya se está haciendo. Yo creo que sí. Yo creo que ya la figura de Balaguer, fuera de las pasiones políticas, ¿no? Que
bueno, se van apagando un poco, ¿no? Esa pasión política se va apagando y comienza a leerse con más tranquilidad y ver al escritor, ¿no? ¿Qué aporta Balaguer a la literatura dominicana? Recuerdo que es un tema todavía complejo. Creo que la obra de Balaguer, el lector dominicano que intente leerla hoy en día va a tener algún problema de orden bibliográfico porque los libros no están tan disponibles como antes. A mí mismo me es complicado a veces conseguir algún título de Balaguer. Lo que sí yo te puedo decir, y fuera de la pasión política, yo no soy político en ese sentido, Balaguer es un escritor de una gran prosa, de una gran prosa. La poesía es una poesía romántica, indudablemente, hay de todo, hay poemas muy profundos, hay otros poemas que resultan superficiales. En todo poeta hay una rosa y hay hierbas, ¿no? Pero como prosista yo sí creo que tiene una calidad indudable. Esto también puede causar alguna roncha, porque como te digo, todavía las pasiones políticas siguen estando ahí. Yo confío en que la nueva generación de escritores dominicanos tenga la valentía de enfrentarse a la obra de Balaguer como escritor, más que como político. Sí, de hecho, en este podcast yo lo comentaba con Fornerín, que fue el entrevistado anterior, que tengo una deuda con Balaguer en este podcast, porque no he analizado todavía ninguna de sus obras, pero como usted dice, profesor, se hace difícil a veces conseguir ejemplares. No sé si es que se han dejado de editar, pero el asunto es que se ha puesto un poco difícil conseguir las obras de Balaguer. Y eso debe cambiar, o sea, Sí, para bien o para mal está ahí su obra y tenemos que ponderarla. exacto. La obra política de él, pues ahí no me voy a meter porque yo respeto todas las posiciones políticas de mis amigos, ¿no? Yo tengo amigos en todas las esferas ideológicas, pero en lo literario sí creo que ha llegado el momento de hacer un juicio, ¿no? Lo más objetivo posible. Tal vez la poesía de Balaguer no se salve, pero yo creo que la prosa sí. Yo noté en muchos de los artículos que cierta añoranza por el pasado de cuando aquí en la República Dominicana existían los suplementos literarios y culturales en los periódicos. Eso ha ido desapareciendo lamentablemente, ¿verdad? Como Isla Abierta y otros suplementos. Eso ha pasado así en otros países. Usted que mira que nos mira desde fuera, ¿eso es un fenómeno que se ha dado aquí en República Dominicana o se ha dado en otras latitudes? ¿No? Bueno, No, ha sucedido en otros países. La República Dominicana siempre fue un país con grandes suplementos literarios. Siempre. Por ejemplo, recuerda que La Poesía Sorprendida era una revista. Entonces, República Dominicana siempre ha tenido esa característica de que los periódicos siempre tenían suplementos, ¿no? Todos. Por ejemplo, Hoy, el periódico Hoy tenía Areíto, creo que lo tiene todavía en versión digital. todavía lo tiene. Afortunadamente, creo que incluso Fornerín escribe ahí. Exactamente, Fornerín escribe ahí. Isla Abierta, como tú mencionaste, que lo dirigía Manuel Rueda, nada menos. Antes había una figura muy importante, una exiliada española, se llamaba María Ugarte, que también se dedicó mucho a los suplementos. El Caribe tenía un suplemento también. Es decir, todos los periódicos tenían Ventana del Listín Diario, por ejemplo. Había un periódico, El Siglo, también tenía su suplemento. Es decir, había realmente una gran efervescencia. Yo llegaba el fin de semana y salía a comprar los periódicos, todos, Sí, que era el día de los suplementos, el sábado, creo que era el sábado el día en que salían, ¿no? a mí me Y era una fiesta, claro, fiesta. a mí me tocó en la última etapa, porque tengo 44 años de edad. A mí me tocó a final de los 90 eso, de comprar el periódico en papel. O sea, ya eso es un fenómeno del pasado, ya comprar el periódico en papel y buscarlo. Sí, Pero era una experiencia muy grata. muy, Incluso recuerdo que el siglo, era gratis.
sí, sacó a final de los 90, sacó una colección que era Joyas del Milenio. Vendían los libros, Exactamente. obras literarias con el periódico. O sea, eso Una colección, sí, sí, lo, sí, lo- sí. lo echamos mucho en falta, ¿verdad? Eso era como en España, que los periódicos sacaban las colecciones de libros, ¿no? Eso imitando un poco Sí, la tradición española. Pero como te digo, eso yo lo he hecho en falta mucho y es lamentable porque suplementos literarios o intelectuales y también de arte, sí, se trataba mucho el arte, la pintura, aportaban a la cultura dominicana algo que se ha perdido lamentablemente, ¿no? Eh, y qué bueno que dices el aspecto de añoranza o melancolía, porque el libro Diccionario Personal está lleno de eso, de esa añoranza, esa melancolía por un Santo Domingo que ya no existe, que fue el Santo Domingo, la ciudad que yo conocí, que era una ciudad relativamente provinciana en cuanto a su tamaño, en cuanto a su tráfico, nada que ver con la urbe o la mega urbe que se ha convertido, ¿no? Con un tráfico infernal. Eso no existía, ¿no? Había tiempo para conversar, la gente se reunía con más asiduidad, se discutían libros, las librerías los sábados estaban llenas de los escritores, los podías ver allí comprando sus libros, leyendo, había talleres, había más discusión. No sé, no digo que hoy no lo haya, no estoy al tanto del ambiente cultural dominicano como lo estuve hace años, pero se echa en falta eso, definitivamente. Y el libro está lleno de esa melancolía porque es parte de mi juventud, que ya se ha terminado. Yo tengo 56 años y bueno, bueno, pero todavía yo lo veo joven a usted, todavía. te lo agradezco. Y uno trata de mantenerse, pero ya uno comienza a darse cuenta, ¿no? De que ese tiempo se fue. Fue un momento muy feliz de mi vida también, por eso la melancolía, la añoranza que has notado también, ¿no? Yo traté de preservar un poco, y creo que lo digo en la nota preliminar, ¿no? Que hago una cartografía íntima de la ciudad de Santo Domingo. Ese tema de la ciudad de Santo Domingo lo ha tratado mucho también un amigo al que quiero mucho, editor excelente, uno de los grandes editores dominicanos de la actualidad, que es Miguel de Mena, que ha publicado Ah, sí, claro. un catálogo impresionante de Cielo Naranja, ¿no? Algunos de mis libros han tenido la fortuna de estar en ese catálogo. Él me ha ayudado también en ese sentido. Por ejemplo, los libros que hemos editado sobre Antonio Fernández Spencer están ahí, están en Cielo Naranja. Inclu- Eh, entonces, Aprovecho que usted menciona a Miguel de Mena. Vamos a ver cómo conseguimos contactarlo para entrevistarlo. A mí me interesa entrevistarlo. ojalá porque tiene mucho que decir y él ha tratado mucho el tema de la ciudad, ¿no? Para mí, el recuerdo, ¿no? Ese recuerdo que yo he preservado en este libro tiene esos tintes melancólicos, ¿no? Por el paso del tiempo, porque ya ese Santo Domingo no existe, ese Santo Domingo que yo viví con tanta pasión, donde tú podías salir a cualquier hora y no te pasaba absolutamente nada, donde había librerías, había muchas librerías activas, ¿no? No era solamente Cuesta, había muchas otras. Ese mundo de las librerías en el Santo Domingo de los años 80, cuando yo fui a vivir en el 84, a partir del 84 era un mundo maravilloso. Recuerdo una librería, particularmente la Lope de Vega, una librería que estaba precisamente cerca de la panadería cubana, la francesa, no sé si llegaste a conocerla. Y en esa librería Lope de Vega, ahí se juntaba Tony Raful, Pedro Peix y otros escritores, ¿no? Y así había muchas librerías en Santo Domingo, donde estaba una librería muy interesante que estaba en Naco, que se llamaba, a ver si recuerdo, Quisqueyana, la librería Quisqueyana. También era otro lugar de encuentro. O sea, tú ibas a buscar libros, te podías encontrar al escritor. O sea, que era un mundo muy diferente, un mundo más pequeño,
pero a la vez más conectado también, ¿no? Y quizás la modalidad de conexión ahora ha cambiado a lo virtual. Correcto. Porque yo sé, por ejemplo, de amigos como Aquiles Julián, Ibel Guzmán, que realiza sus encuentros por la vía virtual, o sea, tanto por Facebook, por YouTube también. O sea, Es una manera. es otra forma. Es otra forma y es válida. Y lo bueno de eso es que amigos de todo el mundo pueden estar conectados, ¿no? Pero bueno, en aquella época donde no había internet todavía, donde no teníamos celulares, pues era así, ¿no? Y esa es un recuerdo muy bonito. Tal vez, quizás no podría yo regresar a ese tiempo si en una máquina del tiempo, ¿no? Echaría de menos el celular, echaría de menos el internet, probablemente. Sí, yo diría que ahora tenemos las dos opciones, o sea, porque el contacto presencial, eso no ha desaparecido del todo, ¿verdad? El hecho de encontrarse con amigos, hablar de literatura, quizá uno no lo hace con tanta frecuencia como antes, pero se hace, ¿verdad? Se hace. Y otro aspecto que lo noté en la última feria del libro que asistí es el interés que hay todavía entre los jóvenes dominicanos por la literatura, por conocer al autor, por hablar. Es algo muy bonito porque eso se ha perdido un poco por acá, ¿no? Y el ir a República Dominicana y ver que todavía los escritores convocan, ¿no? a públicos jóvenes, ¿no? Eso es muy gratificante, ¿no? Sí, es así. Por ejemplo, en el caso de este podcast, yo noto por los comentarios que nos siguen muchos jóvenes. Hay que también tener en cuenta que muchos de ellos son estudiantes de secundaria. A veces lo hacen porque el profesor le dice, mira, escucha esto, porque habla dos. Pero sí, hay algunos que sí que tienen interés genuino, realmente, sí. Pero mira, en el caso, eso es importante porque tal vez de 20 estudiantes, pues 2 o 3 descubran su vocación literaria, como la descubrí yo, ¿no? Así que eso tiene su lado muy bueno, ¿no? Porque de ahí puede surgir un futuro escritor o una persona que comience a amar la literatura, ¿no? A interesarse por la literatura. Así que qué bueno que todavía se haga, ¿no? Sí, y de hecho me siento bien porque una escritora joven que yo entrevisté hace unos meses ganó un concurso. No sé si fue de nuevo lo organiza el Ministerio de Cultura. Pero eso anima a uno. O sea, hay jóvenes realmente, no solamente que se interesan en leer, sino que también escriben. Y eso es muy importante. Exactamente. Y eso es, el ver eso es muy conmovedor, sobre todo para mí, a mi edad ya, ¿no? Porque me recuerdo un poco cuando yo tenía 18, 19 años, que iba a hablar con los escritores a los que yo admiraba, ¿no? Y ese recuerdo, sobre todo de escritores dominicanos con los cuales compartí, ha pervivido por mucho tiempo. Ahora mismo me viene a la mente una reunión en la Biblioteca Nacional. Estaba Pedro Peix leyendo un poemario. Ahora se me escapa el título, era algo de la memoria, de la ciudad de la memoria. Se me escapa el título y perdona. Y lo leyó por primera vez ante el público, y recuerdo que se le acercó un joven que no tenía dinero para comprar el libro y él se lo regaló. Le regaló un ejemplar del libro, ¿no? Y ese detalle se me quedó. Yo a Pedro Peix lo conocí, hablé con él muchas veces, que coincidíamos en las librerías. Era un hombre de una gran cultura literaria, había leído una enorme cantidad de escritores, ¿no? Era un hombre muy curioso, sí, y muy afable, muy abierto, ¿no? Ese es otro de los escritores dominicanos que tengo pendiente en el podcast. O sea que Pedro, sí, es un nombre que no puede faltar. Muy amigo de Tony Raful, en una época eran inseparables. Sí. Tony Raful está vivo, para fortuna nuestra. Sí. Es un hombre sumamente amable, muy abierto. La última vez que lo vi fue en la Feria del Libro Dominicana de Nueva York, ya hace unos años.
muy amable. Yo lo conocí en un festival de poesía, creo que fue en Jarabacoa, como el 2009 por ahí, y como tú dices, muy accesible, muy afable, un trato bastante, o sea, tiene un don de gente increíble. Sí, muy abierto y un gran poeta, un gran poeta. Y vamos a ver si hacemos malabares para entrevistarlo, porque, o sea, y es un poco difícil porque creo que está de embajador y está muy ocupado. También la política le absorbe mucho, creo. Sí, claro, sí. Pero bueno, siempre hay tiempo. Así mismo es. Profesor, ya por razones de tiempo, para no abusar más de esos tiempos que siempre, los profesores siempre tienen el tiempo bien comprometido y más, no sé si usted está en tiempo de exámenes. No, terminamos afortunadamente. Ya terminaron. Lo que pasa es que ahora estoy en las lecturas veraniegas, ¿no? Que uno quiere ver todo lo que no ha podido leer en el año académico. Recuperar el tiempo. Y recuperar un poco el tiempo perdido que hablaba Proust. Así mismo es. Ya solamente me queda una pregunta por hacerle. ¿Dónde los oyentes pueden conseguir el Diccionario Personal de Literatura Dominicana? Mira, todos los libros que yo he publicado en República Dominicana, la mayoría, por no decir todos, han sido publicados por Editorial Santuario. Así que lo mejor es contactar a Editorial Santuario. Y vamos a dejar el número. En la avenida Pedro Enrique Ureña, número 134. El número es, según tengo aquí, creo que es el mismo. Sí. 809-412-2447. Pero si no, lo buscan en internet. No, y en la descripción del programa también yo lo voy a poner para que la gente que esté interesada. Debo de decirte que mis primeros libros, curiosamente, no fueron publicados. Los primeros libros que publiqué en República Dominicana no fueron publicados por Isael. El primer libro en realidad fue el poemario que salió en la editorial Búho, que es una editorial muy conocida ya y que publica con una gran belleza los libros. Sí. Y también otro editor muy importante que se llama Orlando Hinoa. Creo que está ahora... Orlando Hinoa, sí. Orlando Hinoa, historiador. En letra gráfica. Letra gráfica. Ahí saqué 2 libros que tuvieron el auspicio de Juan Daniel Balcácer, el gran historiador Juan Daniel Balcácer, al que curiosamente no tengo la alegría de conocer personalmente. Y sin embargo fue el que me auspició los primeros libros que salieron en letra gráfica, así que le debo a Juan Daniel Balcácer una visita. Espero poder verlo. Bueno, pues nada, profesor, solamente me resta agradecerle sobremanera que nos haya acompañado en este episodio del podcast y esperamos que solamente sea el primer encuentro y que se repita en otros, que vean otros encuentros. Con muchísimo gusto, Edward. Para mí ha sido un placer comunicarme contigo, con el público lector dominicano y reiterarte mi agradecimiento y reiterar mi amor por esa pequeña isla, esa mitad, esa isla que quiero tanto, ¿no? Así que me siento dominicano, lo digo con mucho orgullo y creo que tienen un gran país y un país lleno de palabras hermosas. Y así concluye una entrega más de Literatura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.